Yo quería compartirles, el pastor Cristian, dio una introducción a lo que era la pasión, lo que era ser apasionado, ¿no? Y me impactaba mucho porque es verdad, él era muy fanático del fútbol. Y ¿saben qué? Cuando él empezó a venir a la iglesia y éramos muy jovencitos, y él era como que seguía su vida, pero el Espíritu Santo lo fue cambiando, lo fue transformando. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque siempre usó hombres y mujeres para ministrarnos, para darnos una palabra. Y me acuerdo que hace muchísimos años estábamos recién casados, teníamos los chicos chiquitos. Y vino un profeta de Dios en la iglesia donde nosotros estábamos y profetizó sobre la vida de mi esposo. Nosotros estábamos liderando jóvenes en ese momento y éramos una iglesia pequeña y teníamos un grupo de 20 jóvenes, me acuerdo, en ese momento. Y vino este siervo de Dios y profetizó. Y mi esposo, ¿saben qué? No quería predicar. Él decía, yo te acompaño a vos a predicarle a los jóvenes, pero yo no voy a predicar. Nunca voy a predicar. Y yo le decía, vos no tenés que decir eso, vos vas a predicar. Y discutíamos. Éramos jovencitos, teníamos 20 y pico de años. Más joven de lo que somos ahora. Pero me acuerdo que ese día, que fue este siervo de Dios, lo agarró a él y empezó a profetizar y empezó a declarar que iba a predicar a jóvenes, que Dios iba a hacer grandes cosas, que él iba a ser un siervo de Dios, que iba a llevar su palabra. Y yo me acuerdo que él había caído al piso y este profeta le pateaba los pies y le decía, multitud de jóvenes, veo delante de ti multitud de jóvenes. Y no sé si se acuerda, apóstol Santillán, era el apóstol Santillán que fue en aquel momento a predicar, así que yo le doy gracias porque fue la primer profecía que nosotros hemos recibido, así que lo bendigo. Y el apóstol Juan Andrés, cuando lo conocimos, porque en ese momento no lo habíamos conocido, también declaró palabras sobre nosotros y hoy vemos el cumplimiento de esas promesas. Así que yo le doy gracias, gracias apóstoles, por siempre impartir, porque a veces ni nosotros nos creemos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Y cuando me dijeron el lema del Congreso y empezamos a investigar sobre la pasión y empezamos a ver los diferentes jóvenes de Dios, ¿no? Que fueron apasionados por lo que creían, la firmeza que tenían, y uno de estos jóvenes era el joven Samuel, ¿no? Y mi esposo anteriormente le decía que él era un chico que no creía en nada, era ateo, no creía en nada él, ni en Dios, ni en nada. Pero yo todo lo contrario, porque mi mamá se había convertido a Cristo cuando yo tenía 8 años. O sea que yo me crié prácticamente en una iglesia. Entonces yo creía en Dios porque la vida de mi mamá fue, la apóstol Isabel, que está por allá atrás, fue transformada por el poder de Dios. Amén. Era una persona que estaba muy mal psicológicamente, literalmente. Estaba mal, con una depresión, un estado de locura total. No lo digo en broma, es verdad. Estaba loca. Era así. Sigue estando, pero bueno, ese es otro tema. No. Estaba mal.
Era una persona violenta en donde nos quería matar literalmente. Yo era la más grande, tenía 8 años, imagínense los otros, eran más chiquitos que yo. Y nos teníamos que esconder muchas veces para que no nos agarren con el cinto, ¿vieron? Y así estaba esta mujer. Y yo me acuerdo que tenía 8 años y ella por ahí estaba tirada en la cama días. Y yo me recuerdo que El modo no molestar ya está activado. Está activada. Bueno, entonces yo iba y la espiaba. Y espiaba por la rendija de la puerta a ver si estaba viva o muerta, porque estaba tirada en una misma posición y vos decías, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Qué onda? Y así iba y yo la envenenaba y veía que respiraba y me iba. Digo, no, está viva, me iba. Y saben que de un día para el otro, nosotros llegamos a nuestra casa y mi mamá era otra persona. Estaba limpiando la casa, se había bañado, estaba contenta y de repente era otra persona. ¿Y qué pasó? Yo lo único que recuerdo es que desde ese momento empezamos a ir a la iglesia. Porque tenía 8 años, no podía entender un montón de cosas. Pero sabía que mi mamá estaba de una manera y al otro día su vida cambió. Y lo único que yo recordaba es que desde ese momento empezamos a ir a la iglesia. Ella tuvo una transformación y yo, con 8 años, la pude ver y pude experimentar el poder de Dios obrando en una vida, así en un instante. Entonces siempre creí en Dios, siempre he visto el poder de Dios, porque mi mamá nos decía, ¿quieren algo? Quiero una bicicleta, orá. ¿A cuántos les dicen sus padres? Orá. Nosotros no queremos orar. Queríamos la bicicleta y queríamos que nuestros padres nos provean. Pero, ¿querés algo? Orá. Y siempre hemos visto la mano de Dios proveyendo, multiplicando, sanando, restaurando. Y así yo estaba, ¿no? Como Samuel, que estaba acostumbrado a vivir en la iglesia, ¿no? ¿Todos conocen la historia de Samuel? Samuel fue un milagro desde su concepción. Había un plan en la vida de Samuel, había un propósito en la vida de Samuel. Dios ya lo creó con un plan y un propósito, amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ha creado con un plan y un propósito? A ver, ¿cuántos creen que Dios nos ha creado con un plan y un propósito? Amén. Así es, así es. Dios nos ha creado. Pero muchas veces el enemigo te quiere decir que no servís, que no valés, que no vas a poder. Entonces Ana le pide, la mamá de Samuel le pide a Dios, porque ella no podía tener hijos, y le pide que le dé un hijo. Y sabemos todo qué pasó. ¿Qué pasó? Tuvo un hijo Ana, que fue Samuel. Amén. ¿Y qué hizo Ana? Se lo entregó. Se lo entregó a Dios. Y lo llevó, eso está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Entonces se lo entregó al sacerdote, a Elí. Y lo llevó al templo para que sirva a Dios. Y saben que en el capítulo 2, 19 dice que cuando Ana lo llevó, dice que cada año Ana le llevaba una vestidura, ¿no? De sacerdote. O sea que podemos decir que Ana lo disfrazaba de sacerdote, ¿no? Pero no es que lo disfrazaba. Ana como madre
estaba profetizando y declarando sobre su hijo: mi hijo, va a ser un sacerdote de Dios. Así que vos, papá, empezá a declarar sobre tu hijo, sobre tus hijos: van a ser siervos de Dios. Amén. Y ella le llevaba, y dice que cada año el niño crecía y le llevaba una túnica. Y dice que Samuel iba creciendo y que ya todos veían: este es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque había algo diferente en Samuel. Dios hoy está llamando a esos Samueles, que van a ser jóvenes diferentes. Hoy Dios te está llamando a vos, joven, para que te levantes y corras, como decía la adoración, a Jesús. Corras a aquel que te está llamando y que te está diciendo: yo tengo un propósito en tu vida, yo tengo planes de bien para tu vida. Yo no te llamé para que estés mal, para que estés deprimido, para que te sientas que no valés. Yo te hice con un propósito. Valés y valés mucho. ¿Sabes cuánto? Toda la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros, para que vos y yo no nos sintamos menos. Amén. Y dice que este niño iba creciendo. Y en los capítulos 2 y 1 también habla de los hijos de Elí, que ellos dicen que eran unos sinvergüenzas, que hacían lo malo delante de la presencia de Dios, pero también tenían vestiduras sacerdotales, ¿vieron? Eran sacerdotes. Pero entonces tenemos dos diferentes. Entonces en el pueblo de Cristo puede haber dos clases de vestiduras que parecen lo mismo, pero que no son. Porque cuando empezamos a estudiar, hace un mes atrás nosotros hicimos un encuentro de jóvenes y hablamos de ser influencia y de no mancharnos, de ser íntegros. Y en el cierre que tuvimos hablamos de las vestiduras que tenía José, que eran diferentes. Y cuando veía la foto, ¿no?, de todos los jovencitos que estaban ahí del Congreso, yo pensaba, y el Espíritu Santo me mostraba y me decía: eran jóvenes que tenían vestiduras diferentes. Hoy el Espíritu Santo va a llenarte y te va a revestir para que vos lleves esas vestiduras y puedas ser íntegro, puedas ser santo, puedas ser puro. Amén. Porque hoy Dios en estos tiempos está levantando una generación que no se corrompe, una generación que tiene firmes sus principios. Hoy a los jóvenes los llevan de las narices para todos lados, pero vos como hijo de Dios te vas a levantar en contra de todo argumento satánico, de toda influencia de mente que quiere venir a tu vida para hacerte caer, para hacerte tropezar, para que no te santifiques, para que no te purifiques, para que no ores, para que no leas la Biblia, para que no vengas a la iglesia. Eso es lo que quiere Satanás. Pero hoy Dios el Padre está buscando esa generación de jóvenes íntegros que tienen vestiduras diferentes. Amén. Lo vemos en José, lo vemos en Samuel, lo vemos en Daniel, como estuvimos hablando hoy. Escuchaba la profeta Andrea y el esposo que predicaban y hablaban de Daniel y de que era un joven diferente. No se quiso contaminar. Amén. Él tomó la decisión, joven. Él tomó la decisión. Samuel tomó la decisión de seguir al Padre, de seguir a Dios, de no dejarse ensuciar, de no dejarse manchar por la inmundicia, porque así como vivimos hoy, vivía Samuel.
Porque fíjense en que el ejemplo que le daban los hijos de Elí no eran buenos. Y no tan solo eso, sino que los hijos de Elí pecaban. ¿Y qué dice? Hacían pecar al pueblo. Entonces no tan solo nuestro pecado muchas veces nos hace pecar a nosotros, sino que también nos hace pecar a otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos llamó para que vayamos a este mundo, influenciemos, prediquemos el evangelio, sanemos los enfermos, liberemos a los endemoniados. Para eso Dios nos llamó. Y para que aquellos que están oprimidos sean libres. Entonces muchas veces no entendemos cuál es nuestro llamado. Y así estaba Samuel, ¿no? Porque miren lo que dice el 1 Samuel 3. Dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayunando. Esta es la versión NTV. Dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. ¿A quién ayudaba? A Elí, el sacerdote. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. O sea que el mensaje de Dios era escaso, como en estos tiempos muchas veces, ¿no? Es muy escasos, porque te quieren cerrar la puerta, porque te quieren bloquear. Hace unos meses atrás dijimos, vamos a hacer una obra evangelística y vamos a ir a las plazas y llevar el evangelio. Amén. Nos gusta evangelizar a nosotros. Y siempre se nos ocurren ideas. Entonces sacamos los permisos correspondientes y fuimos al parque. Y primero nos fuimos a un lugar, nos instalamos, hicimos, la gente contenta, nos saludaba, nos bendecía. Bueno, ahora vamos a ir a otro lado porque se nos apagaban las luces y íbamos a otro lado que había luces y ya se estaba oscureciendo. Y dijimos, bueno, vamos para aquel lado que hay mucha gente, que hay, allá le llamamos ferias, ¿no? Que están los artesanos, no sé si acá hay. Están todos los artesanos, todo. Entonces, hay una plaza muy linda y están alrededor todos los artesanos. Y ahí nos fuimos. Teníamos luces, teníamos de todo. Y conectamos nuestros equipos y empezamos a hacer la obra de teatro. Y en mitad de las obras, cuando ya estábamos casi terminando, de repente se desconecta el parlante que habíamos llevado. ¿Y qué pasó? Y empezamos a ver que un padre empezó a zamarrear a su hijo y no lo dejaba filmar la obra que estábamos haciendo y lo llevó a la rastra a la criatura, tendría 8 o 9 años. ¿Y qué pasó con la música? Nos empezaron a desconectar la música, nos empezaron a decir que no podíamos estar en ese lugar, que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo. Y le digo, ¿por qué no podemos? Tenemos los permisos correspondientes. Acá no se puede hacer lo que están haciendo. Y otros nos decían, sí se puede, porque siempre vienen a hacer cosas. Nosotros tenemos los permisos, le dije, señorita, así que nos vamos a quedar y vamos a terminar de hacer lo que estamos haciendo. Y le agarró una locura impresionante a esa mujer. Se sacó de los nervios, empezó a gritar, a decirnos que no podíamos evangelizar. Entonces nosotros conectamos todos, terminamos de hacer lo que estábamos haciendo y para la gloria de Dios el Espíritu Santo se manifestó, hicimos. Pero ¿sabés lo que viene Satanás? A querer frenarte, a querer pararte. Y muchas veces nosotros como cristianos, ¿sabés lo que hacemos? Agarramos nuestras cosas y nos vamos. No, hermano, si en el mundo eras peleador, hoy Dios te hace un peleador para Él, para su reino. Si en el mundo eras feliz, contento, eras la alegría de la fiesta, hoy el Señor te hace la alegría de la fiesta en el cuerpo de Cristo. Él no nos cambia, Él no nos quiere aburridos. Él quiere que te levantes
y acudas al llamado. Él te dice, yo te estoy llamando. Y dice, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. O sea, quiere decir que todavía era temprano, era de noche, pero que era temprano. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Dice, se levantó y ¿qué hizo? Dice, corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Y miren lo que le contestó Elí. Yo no te he llamado, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. ¿Quién lo llamó a Samuel? Dios llamó a Samuel. Pero fíjense en una cosa. A veces creemos que la voz de Dios va a venir como un estruendo, ¿no? Y que vamos como un temor. No. A Samuel le pareció familiar la voz de Dios. Creyó que era Elí y salió corriendo. Dice, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Dice, luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Y el 7 dice, Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Amén. Fíjense que dice, él, ¿qué hacía? Servía a Dios, ayudaba a Elí, pero dice, no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Y yo me sentí un poco identificada con Samuel porque yo, como les dije antes, desde los 8 años, fui a la iglesia, fui a campamentos de jóvenes, de adolescentes, de niños, de todo. Y así fui creciendo. Me casé, tuve mi familia. O sea que conocía cómo se sirve a Dios, conocía cómo se organiza un culto, cómo teníamos que armar, lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que enseñar. Conocía todo. Pero estaba como Samuel. Todavía no se me había revelado la palabra de Dios. Amén. Hasta que un día el Padre me llamó y acudí a su llamado. Amén. Dice el versículo 8, así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. ¿Quién se dio cuenta? Elí. Si vamos a ver el caso, nuestros padres ministeriales, nuestros padres de fe, podemos decir, se dan cuenta muchas veces lo que nosotros no nos damos cuenta. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo oye. ¿Qué le respondió? Habla, que tu siervo oye. Muchas veces creemos que estamos acudiendo al llamado de Dios porque hacemos cosas para Dios, pero ¿es lo que Dios quiere que estemos haciendo?
Él hoy nos está llamando. Primeramente a que te pongas unas vestiduras nuevas, limpias, de sacerdote. Pero no por fuera, porque por fuera podemos estar muy lindos. Y podemos aparentar, ¿no? Así era yo. Yo aparentaba que conocía a Dios. Aparentaba que te podía dar un consejo, te podía hablar, te podía decir, porque sabía, conocía desde los 8 años, imagínense cuántas prédicas, cuántos campamentos. Conocía, pero no se me había revelado la palabra de Dios. Hasta que un día, muy mal, muy triste, porque todo me afectaba. ¿Por qué a mí? Decía. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y siempre me estaba victimizando y me estaba justificando cuando cometía errores. Y ese día, yo me acuerdo que siempre en la iglesia donde estábamos nos cargábamos, y cada vez que algo nos pasaba, nos decíamos, bueno hermano, mate carne, como aguántesela. Entonces era un chiste que hacíamos, pero a su vez decíamos como que teníamos que matar esa carne que nos hacía mal, que nos afectaba. Entonces crecí con ese chiste, diríamos, pero a su tiempo era real. Tenía que morir a mi carne para que Cristo viva en mí. Y un día en la presencia de Dios le dije, Señor, yo no aguanto más. Yo conozco tu palabra, sé de tu palabra, pero yo necesito que vos hagas algo en mí. ¿Y saben cuál fue la primera palabra que Dios me reveló? La palabra de Job. De oídas te había oído, mas ahora tus ojos me van a ver, me dijo. Mas ahora tus ojos van a ver la manifestación mía en tu vida. Hoy el Señor te dice, tal vez de oídas le habías oído, tal vez le conozcas y hayas escuchado, pero ahora, a partir de este día, a partir de este congreso, tus ojos van a ver la gloria de Dios en tu vida, joven. Porque Él está buscando esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él necesita jóvenes apasionados, jóvenes que se levanten. Y a veces nos parece fácil ser jóvenes apasionados acá en la iglesia, ¿o no? Salto, bailo, danzo, grito. Pero cuando yo tenía que ir a la escuela y mis amigos eran uno peor que el otro, y me decían, ¿vos vas a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia, le decía, porque me daba vergüenza. Mi mamá va a la iglesia. Yo voy porque tengo que ir porque mi mamá me obliga. Porque me daba vergüenza. Pero saben que un corazón apasionado no le da vergüenza nada. No le importa nada. Dice que agarra fuerza. No le importa las circunstancias, no le importa el problema, no le importa la dificultad, no le importa lo que estás atravesando, no le importa nada. Yo me apasiono por Cristo y sigo avanzando, sigo creciendo, sigo adelante, porque sé que creo en un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, y que me creó con un propósito, y sé que cosas grandes el Padre tiene para mi vida, lo tiene para tu vida, hijo. Y esa fue la primera palabra que se hizo viva en mi vida. Y yo dije, sí, es verdad, no te conocía, ahora puedo verte. En medio del dolor, en medio de la dificultad, el Padre me levantaba a las 3 de la mañana y me decía, Cintia,
tenés que cambiar. Cintia, tenés que perdonar. Cintia, tenés que ser diferente. Cintia, no tenés que ser como Jonás, porque yo me enojaba. ¿Cuántos se enojan? Muy fácilmente. Me enojaba y tenía un carácter muy... Y tal vez lo sigo teniendo muchas veces. y Dios fue haciendo en mi vida algo nuevo. Entonces empecé a superar rápidamente. Porque Dios, cuando empieza a hacerte viva la palabra de Él en tu vida, cuando se empieza a hacer viva la palabra, ¿saben lo que pasa? Vos empezás a cambiar rápidamente. Es rápido. Y en poco tiempo, el Espíritu Santo me mostraba cosas, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en mí. Hasta que sucede algo de nuevo y me golpea. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Esto es injusto. Porque yo creo que uno se aguanta de todo, menos la injusticia. ¿No? Por ahí si fallaste, decís, bueno, me como el reto. Tengo que morir pollo, decimos nosotros. Y calladitos y nos aguantamos. Pero cuando es injusto, cuando es mentira, cuando es falso, ay, no, te hierve la sangre, ¿no? Ahí sí nos ponemos apasionados para pelear. Y empezamos, y empecé a decirle, Señor, pero ¿saben lo que me había dicho Dios anterior? Calla en la presencia del Señor. Y era lo que yo no podía hacer. No podía callarme. Y empecé a callarme, pero eso me estaba afectando y me estaba consumiendo porque me dolía, me hacía mal, me había herido. Entonces iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, ya no aguanto, no quiero callarme, quiero decir, porque es injusto. Entonces un día en la presencia de Dios me arrodillé, así estaba, todos los pelos así, tirados, llorando. Se me caía, ¿vieron cuando se deja todo el charco ahí de todo? Bueno, así estaba todo mojado el piso, todo. Y le dije, Señor, no aguanto más esta situación, esta injusticia. Esta persona me ha herido, me ha lastimado. Injustamente he hecho mucho por esa persona y hoy me ha clavado un puñal. Hoy me ha herido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo el Señor, tenés que morir. Y le dije, Señor, yo sé que tengo que morir. Lo sé desde chiquita, porque como yo les dije, ¿qué me decían? Mata carne, morí. Y me acuerdo que el apóstol Isabel siempre decía, ¿qué le pasa a un muerto? Cuando está ahí muerto, no siente nada. Se vos le clavas un cuchillo y el muerto queda ahí. No se mueve, no hace nada porque está muerto, ya está. Le clavó una aguja, lo que sea, y no va a sentir. ¿O no? Y yo le dije, Señor, sé que tengo que morir, pero decime cómo hago. Y me dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo le dije, gracias, Señor, porque esa palabra fue la segunda palabra que se hizo viva en mi vida. Si querés ser parte de Él, tenés que morir a tus sentimientos, a tus deseos, a todo lo que te produce en la carne. Tenés que morir y dejarlo, que Cristo viva, que Cristo se levante, que Cristo se manifieste en tu vida. Y vas a ser un joven diferente.
Y vas a salir corriendo de en medio de la tentación. Yo no sé tus tentaciones, yo puedo saber las mías. Dios te da las fuerzas. Dios te da las fuerzas. ¿Sos débil? Por supuesto que sí, todos somos débiles, pero su palabra dice, somos fuertes en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él se quiere fortalecer en tu vida. Él quiere que vos salgas corriendo. Así como hizo Samuel, salió corriendo a Elí, porque le pareció familiar la voz de Dios. Y fue el primer llamado que Dios le hizo. Pero ¿saben cuándo Dios le habló? ¿Qué dice que le habló cuándo? En el versículo 10. Cuando Él dijo, habla, que tu siervo escucha. Si no escuchamos la voz del Padre, Él no nos puede hablar. Por eso le está llamando hoy a jóvenes diferentes que se levanten, que oren, que clamen, que busquen en su palabra, que le busquen, que se apasionen por Él, que sean parte de Él. Y ser parte es ser que le perteneces. Perteneces a esto. Perteneces al cuerpo. Esta mano pertenece a mi cuerpo. Y va a hacer lo que yo le diga que tiene que hacer. ¿O no? Si yo le digo que golpee, va a golpear. Si yo le digo que acaricie, va a acariciar. Si somos parte de Él, Él va a gobernar tu vida. Él va a decir lo que vos tenés que ser, lo que vos tenés que hacer. Pero ¿sabes qué? No lo vas a hacer por obligación. Porque yo aprendí eso. No es por obligación. No es porque no te va a costar. Es por amor. Él está buscando esos corazones apasionados que se enamoren, como dijeron esta mañana los pastores. Que no pierdan su primer amor. Porque cuando perdemos el primer amor, ahí perdemos la pasión. ¿O no? Cuando perdemos el primer amor, perdemos la pasión. Entonces Él quiere que seas apasionado, que te apasiones. Y miren lo que es, yo busqué sinónimos de pasión. Dice padecimiento, sufrimiento, ardor, calor, entusiasmo, arrebato, delirio. Esos son los sinónimos. Él quiere que te apasiones por Jesucristo. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar que se van a apasionar por Jesucristo? A partir de este día van a ir a la escuela y van a declarar: Cristo vive en mí, ya soy una nueva criatura. Si antes fumaba, ya no lo hago más. Si antes tomaba, ya no lo hago más. Si antes me querían seducir las chicas o me querían seducir los chicos, ya eso pasó a otro lugar, porque hay una persona preparada para mi vida. Él quiere que te guardes, Él quiere que te santifiques para esa persona que ya tiene preparada para tu vida. Y no vas a ser un tonto. Yo siempre hablo con los jóvenes y le digo: vos, ¿qué preferís? Que cuando venga tu idónea sepas que ya estuvo con un montón de chicos. Y no. ¿Y por qué vos querés hacer lo mismo? Claro. Que mi idónea se guarde para mí, pero el chico no quiere guardarse para su idónea. Es así. Él te va a dar las fuerzas. Él te va a levantar. Y vas a ver la gloria del Padre manifestada en tu vida. Él va a hacer grandes cosas. Él está buscando una generación que escuche la voz del Padre y que corra a los brazos de Jesucristo y que les diga: ya no quiero vivir yo, Cristo te amo, Cristo te necesito, Cristo manifestate en mi vida, porque quiero hacer tu voluntad, quiero ir por este mundo, sanar los enfermos, predicar tu palabra, liberar a los endemoniados. Quiero hacer tu propósito, quiero dejar un legado, no tan solo. ¿Sabe que la pasión te lleva
a dejar legados. Y con esto quiero terminar. Saben que yo soy la tercera generación. Y mis hijos que hoy estaban tocando es la cuarta generación de un hombre que dijo sí a Jesucristo. Y fue mi abuelo. Y mi abuelo no era el supercristiano. Era un hombre común y corriente. ¿Que saben cuál era su predicación? Nena, anda a la iglesia. Busca de Dios. Él a veces se quedaba en la casa. Pero a vos te mandaba a la iglesia. Vos le ibas y le contabas un problema. Busca de Dios, te decía. Esa era su predicación. Y si él hoy estaría vivo, vería a su cuarta generación adorar al Padre Celestial. Amén. Dios te va a hacer un joven apasionado para que de generación en generación puedas contar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que prediques el evangelio, para que sanes los enfermos, para que los endemoniados sean libres, para que vos te levantes en el poder del Espíritu Santo de Dios y corras a los pies de Cristo. ¿Dónde están esos jóvenes que van a decir: yo voy a ser ese joven valiente? Ponete de pie y adorale al Padre, bendecilo, decirle: yo quiero ser ese Samuel que corre a los pies de Jesucristo, que corre a los pies, que le dice: heme aquí estoy, soy tu siervo, háblame porque te estoy escuchando, necesito que me escuches, que necesito escucharte, necesito escuchar tu voz. Gloria sea su nombre. Y queremos adorarle, queremos Aleluya. bendecirle, queremos glorificar al Padre. Aleluya, le adoramos el Y nombre si del Señor.